misma máquina, comienza a ver cómo se relaciona ese cambio con lo que está pasando en el proceso, incluido la materia prima que se esté ocupando. Y cuánto es lo que se acepta y cuánto es lo que no se acepta. Esta es una de las variantes muy importantes en lo que respecta al control. A partir de ahí, hay varios autores, ahí está mencionado uno en particular, Dodge Rumin, con respecto a las técnicas de muestreo, en donde ya es imposible tomar grandes cantidades, ya es imposible, digamos, generar grandes cantidades de vista, y acá viene justamente uno de los grandes temas. Si son las inspecciones, son destructivas o no destructivas. Por cuanto, como dije al principio, tenemos que ver no solamente la parte estética, sino también tenemos que ver la parte intrínseca, la parte que lo pone del elemento, y entonces en base a eso comenzamos a tener la visión de que la inspección masiva tiene un costo, es decir, tomar elementos de la producción que han consumido materia prima y someterlos al proceso de control tiene un valor. Y en ese sentido, ese valor que tiene, hay que darle una cota, y en función de esa cota es que comienza justamente a ver cuánto es lo representativo, y ahí es donde aparecen las técnicas de muestreo. En base a qué producimos, cómo lo producimos y cuánto producimos, comenzamos a visualizar que la técnica de muestreo se asocia a ese producto. No toda técnica va a ser común absolutamente a todos los productos. Y a partir de ahí vienen ya grandes desarrollos en técnicas estadísticas particularmente, y junto con esas técnicas viene la producción de distintas formulaciones, distintos procedimientos, gráficos que permiten, digamos, también generar algunas, en función de sus intersecciones, de ver justamente que sí y que no, hasta dónde se permite algo, hasta dónde no se permite algo, y algo que pasa a ser muy importante en esto, que es el concepto de predicción. Es decir, poder llegar a decir, si tiene 4 patas, tiene cola y dice miau, casi que podemos llegar a escribir que es gato. Entonces, ahí viene justamente el concepto de predicción, en donde, en base a ver 2 o 3 cositas de un determinado elemento, de ver qué es lo que puede llegar a estar pasando. Y algo que también comienza a introducirse en esto, que es la palabra riesgo. La palabra riesgo, en este caso, pónganle un igual a costo, igual a pérdida, costos de calidad. Y acá comienza a haber una técnica nueva, que es el diseño de estrategias. Es decir, cómo de antemano podemos generar un cambio dentro de una organización a los fines de prevenir algo que nos va a generar un defecto y por lógica nos va a llevar a una pérdida. Justamente a que una determinada, un determinado procedimiento pueda permitir la anticipación a un gasto, y en base a ello tengamos una justificación para la toma de decisiones. En esa justificación para la toma de decisiones es donde se asocia justamente la medición. Por ese motivo, acá decimos que la calidad se controla por mediciones, es decir, que necesariamente, siempre tenemos que tener de la mano para tomar una decisión, una justificación medida, es decir, cuantificable. Detalle muy importante y que va muy de la mano, digamos, con nuestra actividad. Poder decir sí o no, pero siempre con una posibilidad de predicción. Corto medio segundito el micrófono. Ahí retorno, por favor.
Retorno el audio. ¿Alguna preguntita? ¿Se va entendiendo? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Algún concepto? Bien. Hay una gran cantidad de nombres, de todos modos, que están involucrados, digamos, en todo lo que hace al desarrollo de los distintos principios en los cuales se va construyendo toda la conceptos referidos a la calidad. Hemos logrado, digamos, hacer una pequeña síntesis de esta evolución histórica. Y no hacerla muy aburrido, de todos modos. Sí, no dejo de mencionar los nombres principales, en los cuales, como recién mencioné, el de Walter Shewhart. Este hombre, Shewhart, es considerado el padre en sí de todo lo que hace el control estadístico de procesos. Trabajaba en una compañía de teléfonos, la Bell Telephone Company, y tiene, digamos, en sí, digamos, el haber desarrollado los métodos estadísticos que permitieron reducir los defectos, una gran cantidad de defectos que tenía la empresa, digamos, con una particularidad, que era justamente que estaba casi en un proceso de quiebra la empresa, y la llevó, digamos, a un cambio muy, muy profundo. Entonces, comienza, digamos, a tener, es decir, su participación. Junto con él también hay una gran cantidad de autores en los cuales hay de inserción de trabajos estadísticos para la evaluación de los productos, pero el nombre de él tiene una importancia justamente por la empresa en la que trabajaba y lo que consigue, que es justamente el que logra dar vuelta, logra revertir un proceso de quiebra que hacía la empresa, justamente por bajar la cantidad de defectos. Y tiene justamente un libro que es el que sale justamente su teoría, y es en el cual, en ese libro, tiene desarrollada, y particularmente lo que hace, digamos, es insertar algo que es no menor en esto. A ver si se me entiende bien. En este tiempo, digamos, en donde la industria comienza a tener, digamos, mayor desempeño y comienza a tener una mayor evolución, hay una particularidad que es no menor, que son los conceptos económicos que se van introduciendo en si se me permite el término, en un mundo, digamos, que buscaba dentro del capitalismo una fuerza importante. Entonces, el desarrollo de un país tenía, digamos, venía aparejado justamente con esto. Y ahí es donde tiene la particularidad, Chico, esto, que el libro que en realidad él escribe es un libro en donde el control de la calidad, él habla de la economía del control de la calidad, y entonces introduce el concepto de los controles de calidad dentro de los conceptos económicos. Entonces, en sistemas en los cuales la evolución de las empresas se daba justamente en la medida que sus acciones tuvieran mayor valor, entonces, bueno, comienza a tener una importancia con una altura importante. Y acá vamos a pasar, digamos, a un discípulo de Shewhart, porque este hombre del cual vamos a hablar a continuación, que es Edward Deming, que está ahí escrito, comienza a desarrollar algunos conceptos de aseguramiento de la calidad. No tanto él trabaja con la parte estadística, aunque también, insisto, es discípulo de Shewhart, y estamos hablando de un hombre que nace en el año 1900, es decir, que es a principios del siglo pasado, pero
Nace en Estados Unidos y tiene, digamos, su desarrollo y su trabajo, pero no tiene aceptación, no tiene cabida en nada de lo que él infunde y difunde de lo que va estudiando, no tiene cabida dentro de la producción americana. Entonces, sí, posguerra es contratado y da una cantidad de cursos en Japón. Posguerra, un estadounidense, es contratado en Japón. Y es ahí en donde, insisto, era un discípulo de Shigure, es decir, que era un conocedor, digamos, pleno de todas las teorías que había desarrollado Shigure en Estados Unidos. Entonces, él ahí es donde da una cantidad de conferencias y viene también a haber una consultora para las empresas que se están desarrollando en el país. Estamos hablando posguerra, es decir, que estamos hablando, digamos, un país que había recibido un golpe duro por Estados Unidos. Bueno, este estadounidense en Japón tiene, digamos, una recepción importante y en las conferencias que él da justamente enseña todo el uso de la estadística que él tenía aprendido en su país. Pero comienza a dar otro tipo de instrucciones para el uso de los conceptos estadísticos. Y en un país en donde tiene un cierto orden en lo que responde a las acciones que la gente hace, es decir, que tiene, digamos, una estructura bastante, si se me permite el término, militarizada, en el cumplimiento de las premisas, en el cumplimiento de los procesos que se establecen. Y entonces lo que Deming desarrolla en Japón es justamente un concepto que es el que está marcado en esta diapositiva, que es la mejora de la calidad. Con la mejora de la calidad, la medición de la baja del costo, el impacto que eso tiene en el aumento en la productividad y la medición de cuánto lleva eso a que se produzca una conquista del mercado. Eso, para lo que hace a la economía de un país en el cual tenía un duro inconveniente, fue un cambio en el pensamiento y produjo, digamos, una rápida transformación. Esta palabra conquista del mercado, hay que decir que esta conquista del mercado es no solamente el interno, sino también el externo, y un tema no menor. La palabra mercado no se limita solamente a lo que hace al consumo interno de un país, sino también a lo que lleva a un conjunto de conquistas externas a los países, con una gran cantidad de cosas que trae aparejada esta situación. Deming anunció 14 puntos y son puntos que llegan a alta gerencia. Deming llevó su principio no a la máquina, no a la industria plena, sino la llevó directamente a lo que hace a la cabeza de la organización y al corazón de la organización. Y ahí es donde comienza a desarrollar, y se lo llaman 14 puntos, ya los vamos a ver, son lo que producen un cambio. Y posteriormente, este autor, que sí es también simultáneo con Deming, pero ya él trabajando en Estados Unidos, incorpora dentro del proceso algo que pareciera ser que es algo obvio, pero que no lo es tanto, y ya lo vemos a medida que vayamos hablando, que es la capacitación. La calidad es trabajo de todos, de absolutamente todos los que intervienen en una organización. Y eso lleva a un concepto que es el de capacitación. Y acá entonces viene algo que
cambia, digamos, como principio en el cual ya no es solamente que exista un departamento de calidad, es decir, que uno contrata a alguien que se va a ocupar de eso y uno se desvincula del problema. Y acá es donde cambia, y entiéndanme bien con este pensamiento, es decir, ya no es algo que yo lo pueda llegar a encargar, sino que es algo en lo cual, si yo no formo parte del mismo, no puede cumplirse. ¿Bien? Y por ese motivo este concepto que la calidad se fabrica involucra a absolutamente todos los que se encuentran, sí o sí tienen que estar, digamos, vinculados a la calidad. Ya no es un problema de un departamento. Puede llegar a existir simple y sencillamente como el sector encargado de colectar, pero si todo el sistema no queda involucrado dentro del concepto, no sirve, no lleva. Confiabilidad del servicio. Ya hay otra palabra que es la responsabilidad que puede llegar a tener lo que se produce o lo que se sirve, es decir, que el producto acá es algo que normalmente puede involucrar a algo sólido físico, sino que también pueden ser conjunto de acciones, es decir, que el producto pueden ser servicios también, y entonces el producto ya es visualizado como un ente en donde también importante, digamos, ya por el tiempo, digamos, por lo cercano, digamos, ya a nuestro tiempo, digamos, ya al cambio de siglo, aparece Crosby con un concepto que es el de cero defecto. Concepto de cero defecto lleva, digamos, inmediatamente a y me vuelvo nuevamente a lo primero que hablamos, al primero de los conceptos, es decir, al afino de lo que se estaba produciendo. Entonces ahora, como cero defecto, tenemos que decir que la confiabilidad y la igualdad en cada uno de los elementos que van saliendo de la línea de producción respecto a lo que estaba originalmente previsto, tiene que tener, si recordamos los círculos que ayer mencionábamos, tiene que tener la mejor de las superposiciones, es decir, el círculo de diseño y el círculo de producción tienen que ser absolutamente concéntricos. Eso es cero defectos. Y ahí pasamos a hablar de un sistema de calidad. Es decir, insisto, ya no hay un departamento, sino que un sistema nace desde la estructura, nace desde la concepción de la estructura. Y ahí cambia un poquito el concepto ya de lo que estamos hablando de calidad. Entonces la calidad se garantiza, es decir que la razón primera de la ejecución va a estar en la posibilidad de superponer el círculo del diseño con el círculo de lo solicitado por el cliente. Es decir, que los tres círculos se tienen que superponer uno con respecto al otro. Entonces la calidad se garantiza. ¿Qué significa esto? Que el productor sabe en todo tiempo cuál es la expectativa que tiene el cliente a través de lo que está diseñado, pero a través de todo su sistema de gestión. Entonces, esto es algo, digamos, que ya cambia el concepto y lleva a un proceso de mejora continua. Es decir, que no es algo que se pueda hacer en un determinado momento, sino que tiene que tener todo tiempo, tiene que tener exactamente la misma similitud. Y acá pasamos ya a lo que se denomina la garantía de calidad. La garantía de calidad ya
cambia, y fíjense esto como concepto, cambia ya de que no solamente está puertas adentro, sino que también puede estar puertas afuera. Es decir, que pueden haber ya organismos, ya inclusive organismos de tipo internacionales, porque estamos hablando de mercados de tipo internacionales, en donde lo que interesa en ese organismo es plantear procesos que generan un sistema para quienes se asocian, por supuesto, y quieren, digamos, llevarlo a cabo, y mantenerse dentro de un sistema en donde si se cumplen ciertas y determinadas condiciones, en ese sistema se garantiza un determinado producto. Y quiero marcar esto como concepto. No es solamente la visión del producto final, no es la visión del producto final, sino que acá la visión está puesta en la organización, en todo el conjunto organizacional. Al hablar de todo el conjunto organizacional, estamos haciendo directa mención a que en ese conjunto organizacional está justamente la posibilidad de que cuando se dice que se fabrica algo que tiene 5 por 5 por 5, durante absolutamente todo el tiempo lo que va a salir al final del proceso va a ser algo de 5 por 5 por 5. Y no hace ya ni siquiera falta estar teniendo visión sobre ese resultado final, porque el proceso en sí da la garantía de que eso va a estar sucediendo. Si el proceso en sí no está sujeto, sometido a revisión, es imposible que este elemento final mantenga el 5 por 5 por 5, mantenga las cualidades originales que se habían previsto. Por ese motivo, la garantía de la calidad, que es lo que ya arranca, digamos, en nuestro siglo, es una concepción de administración y es un cambio en la mentalidad en una organización, en donde el planeamiento de lo que hace, digamos, justamente en el sistema de gerenciamiento, el sistema en donde se van a emanar las órdenes de producción, y hacen toda su vista, todo su escrito en base a lo que hace al requerimiento del consumidor. Y acá es que el consumidor es el que manda y le da una o le puede llegar a generar una diferencia con respecto a un competidor. Satisfacer las necesidades con una calidad superior, y los sistemas de gestión de calidad van de la mano en la medida en la cual el círculo del cliente logra ser concéntrico a los otros dos círculos de diseño y de producción. Como resumen y una vista de lo hablado, está este cuadrito en lo cual podemos visualizar primero la inspección, control de producto, control de procesos y gestión de la calidad total, cuál es el objetivo de cada uno de ellos, cuál es la orientación de cada uno de ellos. Y acá, en esta columna, en lo que respecta a la orientación, podemos observar que la inspección solamente mira el producto, y en cambio la gestión de la calidad total mira el cliente. Este es un detalle no menor, es un detalle siempre no menor. Y con esta palabra de calidad está justamente siempre vinculado a lo que el cliente requiere. Entonces, acá hay un detalle que nosotros tenemos que tener muy presente cuando observamos qué es lo que pasa con el concepto de calidad. Acá les abro un segundito el micrófono para que ustedes digan cuál es su concepto de calidad.
les abro el micrófono para que ustedes den algunos conceptos referidos a calidad. Adelante, adelante, les doy el micrófono para que, de a uno, por supuesto, no se peleen, pero que den cuál es su concepto de la calidad. Profe, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Yo no sé si un concepto en sí, pero al momento de comparar, por ejemplo, dos productos, aquel que tenga mejores características o que tenga, por ejemplo, mejores condiciones finales, pues se puede decir que tiene una mejor calidad que el otro. Bien, muchas gracias, Juan. A ver, escuchemos a algún otro compañero. Pero quedó perfectamente claro su pensamiento, o por lo menos para mí ha quedado claro. A ver, ¿alguien más que quiera participar? ¿Profe? ¿Profe? Adelante, Juan. ¿Se escucha? Sí. Para mí, o sea, está muy relacionado con todo, o sea, hacer las actividades necesarias para mantener a lo largo del proceso, digamos, o sea, para optimizar todos los pasos, digamos, del proceso para llegar a un producto final eh, de calidad, digamos, pero que se vaya midiendo a lo largo del proceso. Muy bien, Juan. A ver, ¿alguien más? Yo, para mí calidad es todas las características que tiene un producto, un proceso o algo que estemos tratando de comparar, que tenga características superiores a procesos o productos parecidos, pero que nuestro producto sea superior en cuanto a detalles que marcan diferencias con respecto a los demás, digamos. No sé si se entendió. Perfectamente, perfectamente. Perfectamente. A ver, ¿alguien más? Profe, ¿Y Paola? sí. Bueno, para mí la calidad en realidad sería que ya sea todo el proceso de elaboración que conlleva el producto, tenga etapas de verificación para poder lograr este aserio, esta repetición del producto que siempre tenga las mismas cualidades y bueno, además, por supuesto, satisfacer las necesidades del consumidor final. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguien más que quiera? ¿Alguien más que quiera decir? Somos varios acá, estoy leyendo más de 30, así es que... Bien, en mi caso, profe, como también están mencionando en los comentarios, sería la capacidad de un producto o un desarrollo, un plan, de cumplir con su objetivo, es decir, satisfacer la necesidad de la forma más eficaz posible, digamos. Agrego la palabra eficiente a lo que dice ahí mi compañero. Eficiente. Bien, bien, bien. Muy relacionado, digamos, a lo que hace, digamos, a la economía. Muy bien, a ver, ¿algo más? ¿Alguien más? Sin problemas, si quiero que se animen a expresarse. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir algo? Adelante, adelante.
abran sus micrófonos un momento y aporten al concepto. ¿Qué entienden, qué tienen ustedes entendido por calidad? Hay muchos que pueden coincidir con algunos de los conceptos que han dado sus compañeros, hay otros que pueden llegar a tener alguna variante en lo que respecta a lo que han expresado sus compañeros. Me gustaría que lo digan, me gustaría que lo expresen, que tengan la posibilidad de expresarlo. De eso se trata justamente. Yo, profe, tengo un pensamiento similar al que ha escrito mi compañero Funes, que es satisfacer necesidades. Sí. Miguel Ángel, ajá. A ver, Que diga. dice satisfacer necesidades explícitas según un parámetro. O sea, después de un estudio, digamos, para satisfacer la necesidad en un producto, o sea, de un cliente o un pedido, con un estudio estadístico o algo, se manifiestan ciertos parámetros para cumplir. Y cualquier producto que esté dentro de esas medidas o esos parámetros va a cumplir con la calidad especificada. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que...? Para mí, profesor, Sí, adelante. para mí la calidad es algo que supera ampliamente la satisfacción de una necesidad. Por ejemplo, no sé, ahora que lo estoy viendo en la computadora, no es lo mismo comprarse una marca que va a satisfacer la necesidad de estar en una clase virtual que comprarse otra marca que va a ser mucho mejor en cuanto a calidad. La necesidad va a estar satisfecha, digamos, pero va a ser de mayor calidad. A ver si me... a ver si puede ampliar un poquito más lo que está queriendo decir, que me parece que lo entiendo, creo que lo entiendo, pero si lo puede ampliar un poquito más, y me gusta su ejemplo, primero que haga un ejemplo así en forma concreta, Sí, o sea, por ejemplo, si tengo dos productos que me van a satisfacer una necesidad, para mí la calidad va a ser la característica de uno de los dos productos que va a superar ampliamente esa satisfacción. No sé cómo explicárselo, o sea, por eso le di el ejemplo. Por ejemplo, en marcas de computadora, no es lo mismo, no sé, no estoy muy, por ejemplo, una Van Gogh que una... No hay problema, pero ahora sí lo entiendo un poquito más. Es decir, a ver, su Profe, necesidad capaz que es es... lo que se refiere, perdón, a la ¿Sí? capacidad que tiene ese producto también de poder satisfacer Claro. la necesidad. Puede ser, claro, la capacidad de satisfacer al cliente. Bien. Claro. Bien, creo que lo entiendo. ¿Tienen ahí papel a mano con un lápiz? ¿Tienen a mano papel a mano con el lápiz? ¿Tienen? Sí, sí. Sí, profe, sí. Les doy un minutito para que lo ponga un papel con un lápiz y escriban 2 minutitos con muy poquitas palabras. Calidad, 2 puntos. Calidad, 2 puntos. Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto, grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Después colóquenle entre paréntesis punto 3.6.2, cierren paréntesis. Este es el articulado de la norma ISO, después la van a tener, después la vamos a subir a la norma, pero quiero adelantar esta definición expresa.
quiero ponerla como, ponerla como una definición expresa, porque es una definición de la norma expresamente. Se escribió, ha quedado algo en el tintero. Entendido, profe, sí, lo escribimos. Ahí Nicolás había escrito algo muy parecido, por eso me pareció bueno poner la definición expresa. Bueno, este es un detalle no menor, porque la palabra grado está queriendo significar que nosotros vamos a justamente poder identificar con algún elemento medible, cuantificable, en el hecho en sí de la capacidad de poder cumplir con lo que se está pidiendo. Y creo que también lo había dicho alguien un poquito también por acá, en donde habían expresado expresamente justamente no lo veo por acá ahora, satisfacer necesidades explícitas según un parámetro, es decir, satisfacer según un parámetro justamente en la medida que algo se ha definido. Y entonces acá pasa a tener una importancia de grado sumo, que es el hecho en sí de poder tener establecidos los requisitos, es decir, que tener muy en claro, muy en claro, qué es lo que se está requiriendo y a quién nosotros o para qué nosotros estamos produciendo. Esto pasa a tener, digamos, algo o conceptos que son muy importantes, porque a ver si también lo expresamos bien. Acá estamos hablando de mercado y acá estamos hablando de producción, y entonces es cierto cuando... ya, descolgado. Hola, se me descolgó un poquito la conexión, Te escucho, profe. Bien. Bien, perfecto. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sentí que hubo un pequeño golpecito. Ahora se escucha bien. Se escucha bien, perfecto. Entonces yo tengo una señal, no sé si también les aparece a ustedes una señal del mismo sistema, el mismo sistema de la página, del aula da una señal de cómo está la conexión, por ese motivo veo si... Entonces, en base al requerimiento, una determinada producción. Fíjese que salimos del concepto de que algo con algunas determinadas cualidades que pueden llegar a ser a veces meramente estéticas, sean para unos, digamos, solamente un requisito. A ver si lo digo esto con otras palabras. Quisiera mencionar con el ejemplo que dio alguien hace un rato, en función justamente de la computadora. En función del elemento, digamos, muy de uso para nosotros y en el cual actualmente el mercado tiene por así llamarle, tiene una gama de distintos elementos en los cuales pueden brindar. En algunos casos tenemos tamaños de pantallas, en otros casos son tipos de teclados, en otros casos son ya procesadores,
en otros casos son la conectividad que presenta el equipo, pero cada uno de todos estos elementos hacen, digamos, a sistemas, a partes del hard, o en algunos casos particulares también del soft que pueda llegar a tener la máquina, pero que tienen un valor incorporado, ¿está bien? Entonces, para el requerimiento del cliente, a ver, yo a lo mejor puedo necesitar una máquina que tenga a lo mejor un tamaño de pantalla más grande por el solo hecho de que la visual me sea más conveniente, y a lo mejor otra persona puede necesitar una pantalla un poquito más corta porque su movilidad hace que la máquina la lleve para arriba y para abajo, y entonces el tamaño en sí de la máquina es más conveniente que sea más pequeño. En esto también va incorporado un valor, digamos, los discos de estado sólidos o los discos de tipo mecánicos tienen una diferencia en precios importante, y por lógica, comparado con eso, digamos, también hay un valor de costo, es decir, algo que para acceder a algo también tengo que tener la posibilidad a veces de costearlo, por lógica que puede haber algún tipo de característica aparte en el soft que pueda llegar a traer que me interese más, como puede ser, por ejemplo, el acceso a los videos o a videojuegos, y en algunos otros casos al revés, es decir, no es ese mi interés, sino la posibilidad de desarrollar o de que corra programas con algún tipo de procesamiento especial, como son programas de cálculo y demás. Es decir, creo que se va entendiendo lo que estoy diciendo, pero creo que acá es importante en la medida que nosotros estamos definiendo requisitos. Y entonces, en la medida que nosotros podemos definir requisitos, pasa a tener un valor importante, digamos, justamente cada una de las cualidades que el elemento puede llegar a presentar. Y en ese sentido hay que reconocerlo, pero si miro el celular, para algunos puede llegar a tener una característica que el celular sea más grande, para otro que al revés, sea un poquito más pequeño, digamos, y de uso para estar simplemente en un bolsillo. En algunos casos, digamos, el celular, o particularmente el celular, a veces me ha interesado más porque he necesitado más que todo comunicarme, y en otros casos al revés, el celular pasa a tener una importancia fundamental en el hecho de la transmisión de datos o de imágenes, y en otros casos solamente la transmisión es voz. Entonces necesitamos más que todo la posibilidad de captación con las antenas celulares. Es decir, cada uno de los elementos en alguna medida tiene que tener a veces una... acá en esto va justamente la particularidad del concepto de calidad. El concepto de calidad justamente es un concepto que se asocia a mi necesidad, esto es lo que deben plantearse cada uno de ustedes en lo que va justamente, y por ese motivo es que comenzamos a virar justamente con esto, porque en la medida que uno logra definir, vuelvo nuevamente a insistir, el concepto de requisito, es en la medida que uno puede llegar a visualizar el concepto de calidad. Si uno no visualiza el concepto de requisito, no puede nunca visualizar el concepto de calidad. Releyendo que ahí Nicolás volcó en el chat, grado en el que el conjunto de características inherentes, la palabra producto siempre le hace como producto o servicio, ¿bien? Cumple con los requisitos, está justamente ligado a esto. Es decir, si yo voy a ver cumplo, es que estoy midiendo. Y la palabra requisito tiene que tener perfectamente identificada cuál es esa medición. Se entiende, ¿no es cierto? ¿Se ha entendido bien eso? Sí, profe, se entendió. Perfectamente. A ver si hay alguien que no, que lo exprese o que diga, ese es el gran viraje que ha tenido, pero en realidad no es tampoco un gran viraje, porque esto está expresamente vinculado a la capacidad productiva. Por ese motivo, cuando la capacidad productiva fue la artesanal,
la demanda estuvo en base a la física, la demanda estuvo en base a la visual. Hoy por hoy nosotros tenemos una demanda, y si se me permite el término, nosotros tenemos una demanda de aire en este momento. Y en base a eso, nuestras necesidades cambian rotundamente. Cuando digo demanda de aire, estoy haciendo mención justamente a que cada vez tenemos mayor vinculación con la necesidad o la capacidad para poder recepcionar o transmitir. Y entonces, en base a eso, es que nos cambian algunos de los conceptos que teníamos anteriormente, solamente que se referían a la parte física. Vamos a abundar mucho en este concepto, pero sí les voy a pedir, vamos a dar 2 o 3 conceptos más y vamos a terminar por hoy, pero les voy a pedir que esto que de lo que hemos hablado, si se me permite el término que voy a decir a continuación, lo tengan ustedes de la mano, es que mastiquen esta definición que acabamos de dar, la mastiquen. Grado en el que el conjunto de características inherentes de un producto, entre paréntesis, servicio, está cumpliendo con lo que se está requiriendo. Ese concepto, por favor, mastíquenlo. Deming, cuando hablamos de sus enunciados, arranca con justamente un procedimiento. Y en ese procedimiento, Deming dice planificar, hacer, verificar, actuar. Esto es lo que manda, y cuando tengan después las normas, porque más adelante, cuando justamente por lo que dije anteriormente, que a partir ya del nuevo siglo ya comienza, digamos, a partir del año 2000, ya todo lo que se va hablando en relación a los conceptos de calidad, ya se va hablando, digamos, en donde pasamos las fronteras, y ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre los conceptos de normalización y por qué de los conceptos de normalización, pero básicamente tenemos que pensar que la norma, las normas que se arman, porque pueden haber más de, es decir, no es que pueda, hay más de una norma referida justamente a sistemas de gestión, y en las cuales se basan, pero todas tienen, digamos, este pie que tienen ustedes por delante en este momento, que es el ciclo de Deming. El de planificar es siempre pensar qué es lo que vamos a hacer, y vamos a decir cómo. Tenemos que respondernos siempre a la pregunta ¿qué? Y a la pregunta ¿cómo? Posteriormente está en que hagamos, es decir, nos movilicemos. Por ese motivo, el concepto de hacer es un concepto en el cual está siempre, digamos, la acción del movimiento. Y ahí viene pegadito al concepto de verificar. Es decir, los pasos que estamos dando, ¿se están haciendo en función de cómo fueron previstos originalmente o nos estamos desviando? Es decir, el verificar no es en lo que terminó resultando de lo que hacemos. No. Es en base a cómo avanzamos. Responde en base a lo que hemos pensado hacerlo. Y eso es algo que está siempre vinculado a este concepto. Y posteriormente se pega la última acción de Deming, que es el de actuar. Y es cómo mejorar la próxima vez. Es decir, qué es lo que pasó y cómo cambio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo cambio? ¿Puedo cambiarlo? ¿No lo puedo cambiar? Es decir, que el actuar debe necesariamente formar parte de esto, porque si no, si nosotros solamente nos quedamos en 2 de estos puntos, que pueden ser hacer y verificar, o planificar y hacer, no verificar, o planificar, hacer, verificar, pero no podemos actuar, no podemos hacer nada para que cambie, algo que muchas veces lamentablemente escuchamos a menudo. Esto pasa, pero yo no puedo hacer nada para que esto cambie. Y esto es algo que tira todo el andamiaje de cualquier sistema. Si no tengo posibilidad de cambio, no existe sistema. Por ese motivo, este es un sistema dinámico que interesa a una organización.
Y en esto quiero decirlo absolutamente con todas las letras. Hay muchas veces mayor estrategia, simple y sencillamente publicitaria, detrás de todo concepto de la palabra calidad, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace a los sistemas de gestión. Por eso es que no quise dejar de pasar la mención de que comienza esto en Japón y recién cuando Estados Unidos ve que Japón está comiendo el mercado, que Japón está tomando parte del mercado donde él, ahí recién comienza una reacción que hasta inclusive al día de la fecha todavía le cuesta volver nuevamente sobre los pasos que comenzó a dar Japón. Esto es lo que se denomina el ciclo de Deming y sobre esto se apoya todos los sistemas de gestión con distintas variantes, con distintas características, con distintas adecuaciones en base a los distintos sistemas que podemos llegar a encontrar, digamos, en el mundo, pero que tienen todos esta misma particularidad. Vamos a dejar acá. Acá vienen los 14 puntos en los cuales vamos a tomar la próxima clase y vamos a ingresar a la parte de normalización. Si tuvieran alguna pregunta, la hacen. Y insisto, caminen un poquito con estas definiciones que acabamos de dar. ¿Alguna pregunta, algún concepto, alguna mención? Micrófono abierto a ustedes para que digan y se expresen. Yo no tengo preguntas, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted. Adelante, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Creo que el sistema creo que tomó ya la asistencia. Por las dudas no se vayan, por las dudas que ahí le di manualmente, por las dudas que... bien. Ya está la asistencia, sí, ya está la asistencia tomada. ¿Alguna preguntita, algún concepto, algún comentario? Si alguien lo quiere hacer, levanta la mano y si no, nos despedimos. Que tengan un lindo fin de semana largo. Y por supuesto que cuídense y que estén todos muy bien, que estemos todos muy bien y que pronto se vayan superando todos estos graves problemas que estamos teniendo. Bueno, muchas gracias por la atención de ustedes. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el jueves que viene. Buen fin de semana, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.